Segundo bloque de El Ágora en Radio Nacional de esta última semana antes de las elecciones PASO. Y en la introducción habíamos adelantado que teníamos visitas en el piso de la radio pública de Bahía Blanca, así que sin más lo presento. Lo tenemos acá en el estudio principal de LRA 13 Radio Nacional Bahía Blanca a Mariano Arzuaga, militante político, dirigente deportivo, fue presidente del Club El Nacional, actualmente es vicepresidente y también es defensor de asociaciones civiles de la Defensoría del Pueblo Bonaerense. Mariano, bienvenido, un gusto tenerte en los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola Juan, y para mí también es un placer estar aquí con vos y con toda la gente de la Radio Nacional. Bueno, qué lindo poder volver de a poco, ¿no? Tocar esto de las entrevistas presenciales, ¿no? Este programa empezó en plena pandemia ya por agosto 2020, así que sos uno de los primeros que hemos traído acá. Doble placer entonces, porque para mí también empezar a salir Sí. me llena de esperanzas. Bueno, tiene que ver con eso que propone el Frente de Todos en esta campaña, ¿no? La vida que queremos, que es la vida después de la pandemia, después de ese encierro al que nos hemos tenido que someter para cuidar nuestra salud, pero también tiene que ver con ir más allá, ¿no? De cómo estábamos en marzo de 2020, después de 4 años de macrismo y empezándonos a poner de pie de a poquito, ¿verdad? Así es tal cual lo estás diciendo. Nosotros es como que se generó una gran pausa desde el triunfo en las últimas elecciones y donde nosotros todos teníamos una expectativa muy grande por salir a la cancha y por avanzar en un montón de soluciones para darle para poder cubrir todas las necesidades que estaban desatendidas absolutamente, y cuando resulta que miramos para los costados nos había llevado por delante una pandemia que hizo, como te digo, retrasó absolutamente todo, nos puso en pausa a algunos y a otros los hizo enfocar, como es el caso del presidente y el gobernador, que se enfocaron en una sola cosa que tenía que ver con la salud de la ciudadanía y bueno, por supuesto hoy estamos haciéndonos cargo de las dos cosas, de que nuestros referentes políticos se hayan hecho cargo de eso también, de haberse enfocado, de haber priorizado la salud de la población, y a pesar del costo político, si se quiere de alguna manera, que nos vienen haciendo querer pagar, y que por supuesto estuvimos de acuerdo con esa pulseada, y por suerte hoy se está asomando lo que puede llegar a ser el final de la pandemia, con una reapertura a paso lento, pero una reapertura al fin de todas las actividades económicas para recuperar justamente esto que dice nuestro eslogan, que es la vida que queremos. Bien, y charlábamos, ¿no? Un poco, son 5 campañas que has estado 5 semanas que has estado de campaña del cierre de lista para acá, has estado recorriendo, visitando clubes, visitando sociedades de fomento, charlando con la gente. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué te llevas de la gente? ¿Qué te dice la gente cuando te reunís, cuando charlás? ¿Qué diagnóstico tienen? Y si es, digamos, vos sentís que estás recibiendo las mismas críticas o el mismo diagnóstico del gobierno que recibís cuando prendés la tele, o se hablan otras cosas en la calle. Mirá, en primer lugar te digo que para mí, de todos los candidatos de la lista, creo que debo ser uno de los que más cómodo por ahí entré a la campaña, por una cuestión simple de que el trabajo que venimos haciendo junto a Maite Albado y un gran equipo desde la provincia de Buenos Aires con el tema de asociaciones civiles hizo que a mí me encuentre la campaña ya con una inercia de recorrida de todas esas instituciones que me permitió entrar a la campaña con una agenda prácticamente ya hecha, porque el universo de asociaciones civiles de Bahía Blanca en dificultades es muy grande. Bahía Blanca tiene 2.000 asociaciones civiles, de las cuales 1.000 están con serios problemas en sus papeles. Entonces, como nosotros ese trabajo ya lo veníamos haciendo, como te digo, con una agenda incluso hasta pautada, es que entramos a la campaña con muchas de esas visitas ya programadas. Pero
pero nos sirvió, y como yo se lo explico a muchos dirigentes y dirigentas de las distintas instituciones, no caemos solamente por la campaña, pero también lo hacemos por la campaña, es decir, vamos por las dos cosas. Y ahí es donde nosotros intentamos poner este termómetro del que vos me preguntás, porque por supuesto que somos muy bienvenidos por la parte de asesoramiento, de papelería, de todo eso, pero aprovechamos nosotros a dos cosas. Primero, a poner la cara y el cuerpo, como lo hemos hecho siempre los peronistas, y bueno, ir a charlar y discutir o debatir con el vecino y con la vecina sobre el resto de los problemas, y ahí donde nos encontramos que hay una ciudad periférica, o no tanto, porque no necesitas alejarte mucho del centro para empezar a darte cuenta que los problemas de la ciudad están estallando desde hace mucho tiempo en Bahía, y bueno, y mucha gente, yo te lo explicaba antes, fuera de micrófono, que por ahí muchos vecinos y vecinas no tienen por qué tampoco entenderlo, nos exigen explicaciones por ahí por algunos temas que son municipales, porque es la política, y nosotros siempre lo decimos, hay que defender a la política, y la defendemos aunque no sea nuestro espacio político el que está generando estas complicaciones para la vida de los vecinos y las vecinas. Entonces ahí se genera una discusión donde nosotros sí podemos, e incluso hasta hacer un poquito de docencia respecto de cómo es el funcionamiento del Consejo Deliberante, y de explicarle a mucha gente que mientras nosotros seamos minoría en el Consejo, es muy difícil, no te digo llegar a soluciones, es muy difícil hasta conseguir que nos contesten un pedido de informes. Es decir, nuestro bloque, más allá de que yo todavía no lo integro, no estoy dentro del Consejo Deliberante, me consta que viene trabajando a brazo partido con un montón de cuestiones que son muy, pero muy importantes para la ciudad, como es el caso del cierre de la cantidad de salas médicas que se han cerrado en Bahía Blanca, que Gisela Gigliani, por ser concejal, por ser médica, por ser sanitarista, por conocer y por recorrer la ciudad permanentemente, tiene muy en claro cuál es la situación, y bueno, nos ha costado horrores conseguir que nos pasen un informe no solo de cuántas son las salas que cerraron, sino por qué, que es una locura, verdaderamente. Sí, también el argumento, ¿no?, que han dado, muchas veces se dice que se ha cerrado una sala médica, una unidad sanitaria, digamos, para hablar con propiedad, por la pandemia, cuando es el momento que tendrían que estar abiertas, y no generando que el vecino se tenga que hacer 20, 30, 40 cuadras para ir a atenderse, que se quede sin turnos, que ande circulando. La verdad que es uno de los puntos más flojos, me parece, de la gestión de Gay. Sí, lo que es llamativo es decir, mucha gente, cuando se habla de la maldita grieta o de los problemas ideológicos, a mí me gusta explicarlo desde ahí, porque para mí la grieta no primero que no existe, es decir, no es un problema. A mí la política nunca la analicé y nunca la miro y nunca la utilizaría para una cuestión de dirimir alguna cuestión o rivalidad personal con nadie. Es decir, tiene que ver con con las prioridades que fija un espacio político y otro. Sí. Y cuando hablamos del tema de las salas médicas o de las unidades sanitarias, de lo que hablamos es de que cuando se cierran 24 salas médicas, uno está hablando demasiado de cuál es la posición de ese espacio político. Es decir, vos lo dijiste, hay salas médicas que atienden en Bahía Blanca entre 2.000 y 2.500 vecinos que en medio de la pandemia se quedaron imposibilitados de tomar un transporte público para ir a retirar los remedios que hoy gratuitamente el PAMI les entrega. Entonces estamos hablando de algo que define muy bien, muy contundentemente cuáles son y dónde están las prioridades que fija el otro espacio político. Sí, coincido plenamente.
Mariano, vos recién me decías que charlando con muchos vecinos, vecinas, muchas veces ellos no terminan de entender cuál es la dinámica política de la ciudad, no entiende que algunas cosas son definición específicamente del municipio, como bueno, esto del cierre de las salitas, que no es algo que se votó, que se consensuó. Yo te quería preguntar, también vi que estuviste recorriendo pequeños empresarios de nuestra ciudad, pequeños locales, comerciantes, en estas recorridas, si ellos por ahí en ese sentido distinguen un poco más, ¿no?, lo que se ha hecho desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial y del Estado local en este marco de la pandemia, y sabiendo, ¿no?, que se hace tanto hincapié desde la otra lista, la lista oficialista acá en Bahía Blanca de Juntos. El primer precandidato a concejal, Juglar, ha dicho que todas estas restricciones han hecho un daño económico terrible, poniendo de alguna manera la responsabilidad en el gobierno nacional y provincial. ¿Qué han hecho ellos para paliar la situación? ¿Y hay un registro de eso en los comerciantes bahienses, de lo que se ha hecho desde el municipio, desde la provincia, desde la nación? No. Registro no hay absolutamente nada. Lo que nosotros estamos recogiendo después de estas visitas y charlas que tenemos con los comerciantes y algunos pequeños, otros medianos, y también nos hemos reunido con entidades que los agrupan, a los comerciantes, a los industriales, a los empresarios, como es el caso de la Unión Industrial y la Corporación de Comercio. Pero empezando por los comerciantes chicos, que siempre, al igual que las instituciones de bien público, como los clubes, que han sido, los clubes, la sociedad de fomento y los centros de jubilados, que han sido recontracastigados por la pandemia, han sido los más solidarios a la hora de ofrecer todas sus instalaciones para lo que haga falta a la región sanitaria, al Ministerio de Salud, para convertirse en vacunatorios, en centros de inscripción para la vacuna. Pero bueno, no me escapo del tema de los comerciantes, porque sí, nosotros, la verdad es que te despierta una admiración cuando te encontrás con gente que no está ni de un lado ni del otro de estas posiciones de las que hablábamos en la política, y reconoce en la política pública que generó tanto el IFE como el REPRO o el ATP al principio, como una herramienta que, si no hubiese estado, todos ellos a los que vimos se hubiesen caído. Claro. Y te estoy hablando de gente que ya venía cayendo de los últimos 4 años, y bueno, por supuesto que hay quienes no resistieron la pandemia de Macri, pero los que sí la resistieron y lograron entrar en esta otra pandemia del coronavirus un poquito armados, encontraron una solución y hoy nos lo hacen saber. Yo no te digo que lo agradecen, porque siempre, muchas veces con los compañeros hablamos de esto, de que ese tipo de derechos, cuando se reconoce un derecho o cuando se soluciona algo de la política, es lo que se debe hacer. No hay que esperar ningún agradecimiento de ningún tipo, pero la verdad que te reconforta, porque del otro lado, de la otra orilla, sí se escucha esto que vos decías, de que no hay funcionarios del oficialismo local que reconozcan absolutamente nada. De hecho, no solo no lo reconocen, sino que han bombardeado, boicoteado, apedreado a todo lo que tenga que ver con lo que fue la campaña más grande de la historia en cuanto a vacunación y sanitarismo. Bien. Y también nos contabas que estuvieron reunidos con empresarios de otro porte, por así decirlo, me refiero a las autoridades de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Te quería preguntar qué se puede contar de esa reunión, qué escuchaste de ellos, ¿no? ¿Qué mensaje, qué visión, qué diagnóstico tienen, sabiendo que se vienen meses por ahí muy significativos para lo que es la Argentina, en esto de salir de la pospandemia, esta necesidad de entrar en una reactivación, y también sabiendo que es una gran oportunidad, ¿no?, para tocar algunas de las asimetrías y las inequidades que hay de fondo en nuestra sociedad? Y me recuerdo también que en la última entrevista vos eras muy crítico, la última entrevista que hicimos juntos, muy crítico de la falta de políticas públicas en lo que es deporte y de un presupuesto de deporte en nuestra ciudad. ¿Se podría pensar algo, ¿no?, que sea reactivación a través de la construcción de instalaciones deportivas en los barrios? ¿Estás pensando en algo de eso? ¿Lo piensan desde el Frente de Todos? Mira, te voy a marcar un punto que es el que
que fue el punto común en la reunión de las dos entidades, tanto de la Unión Industrial como de la Corporación de Comercio, que me parece muy bueno que haya surgido porque fue los dos casos fue tomado de una propuesta de las nuestras. Ajá. Es decir, cualquiera diría que el Frente de Todos con esas entidades tendría algunas cuestiones y qué sé yo. Bueno, todo lo contrario. Dentro de las 12 propuestas que nosotros tenemos para ofrecerle a las vecinas y a los vecinos de Bahía Blanca, está uno de ellos que es la puesta en marcha nuevamente de lo que fue en su momento la Agencia de Desarrollo, ajá, que es una oficina o un ente mixto, público-privado. Ajá. Es decir, una oficina que se ocupe desde el municipio de Bahía Blanca de utilizar la gestión de lo público para la motorización de lo privado. Esa oficina funcionó y durante los primeros años de GAI la fueron desmantelando hasta que en 2018 directamente la desarticularon, y hoy en Bahía Blanca, y esto es increíble, pero increíble lo que te voy a decir, porque lo hablábamos con la Unión Industrial y con la Corporación de Comercio, no hay un solo funcionario político dentro del municipio que se ocupe de la producción. Es decir, a cualquier chico, docente, padre, madre, abuelo, tía, vos le preguntás qué perfil tiene esta ciudad, y más allá de que puede ser variada la opinión, lo que nunca entenderías es cómo el municipio de Bahía Blanca no tiene una sola oficina que esté dedicada a la producción. Por eso nosotros instalamos como una de las 12 propuestas concretas, y se la dimos como idea a la Unión Industrial y a la Corporación, de reactivación inmediata de esa oficina para que desde allí se potencien cosas que ya están en marcha, Juaní. Como por ejemplo nosotros tenemos otra propuesta dentro de las 12 que es el empleo joven. La provincia y la nación tienen activas en este momento una política pública que es de inyección de dinero a través de un programa de trabajo joven que a las pymes, según sea su tamaño, para chicos entre 18 y 24 años, uh-huh, que sea su primer empleo, tanto la provincia como la nación aportarían una parte importante de ese salario. ¿Sabes una cosa? El municipio, que es a través de quien esa política pública debería bajar por una cuestión institucional, claro, no se promueve, no se difunde. La herramienta está y no se usa. La herramienta está y no se usa. Entonces, nuestra función será seguramente en el Consejo Deliberante, te repito, como lo vienen haciendo nuestras compañeras, nuestros compañeros, de tratar de visibilizar algunas cosas, porque por ahora las votaciones dentro del Consejo vienen siendo 13-11 y vamos a seguir 13-11 hasta quién sabe cuándo, hasta que la podamos dar vuelta. Nosotros estamos muy confiados en que la vamos a dar vuelta, pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es visibilizar para que no siga sucediendo como nos sucedió el otro día, que en una de estas entidades nos preguntaban a nosotros por las macetas. Claro. Es decir, un tema... Las macetas son los macetones que hay en las calles céntricas, que están instalados estos living urbanos, que ya hubo un accidente Y ¿sabes una cosa? Hasta donde yo tengo entendido, es un tema que ni siquiera pasó por adentro del Consejo Deliberante, la instalación de eso. Claro. Entonces esto no es un problema personal con Marisco, por decirte, por nombrarte a alguien. No es con él, es con su política. Es decir, ¿quién lo define? ¿Cómo hacemos nosotros para ir a reunirnos con las entidades, con los comerciantes? Porque en la corporación estaban los comerciantes que nos pedían explicaciones a nosotros, explicaciones que, como te decía hoy, como un integrante, si querés, de todo lo que es el mecanismo político, me hago cargo. Pero muchachos, que expliquen ellos, que vengan, que se sienten en una mesa. Por supuesto, a mí me encantaría saber qué es lo que responden ellos cuando le hacen estas mismas preguntas. Claro. Mariano, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por el acto del miércoles y la presencia de Máximo Kirchner en Bahía Blanca. ¿Qué se sabe de eso? Nada.
Bueno, en el Ágora Digital publicamos Sí, te vi, que vino, te vi. que viene, mejor Sí, dicho. sí, sí. Hay un flyer, la información es oficial. No nos podés... No lo sé. no lo sabés. No, Está sí, todo ya sí. en Confirmo definición. lo del Agorá, Sí. confirmo que viene porque me dijeron, Mariano, Bien. el miércoles lo tenemos a Máximo en Bahía, tenemos toda una alegría y una ansiedad que te imaginarás cuánta, pero no sabemos el lugar ni la hora. Bueno, y en un minuto, si me tuvieras que decir por qué esa admiración a Máximo Kirchner, sabiendo que es un dirigente tan atacado desde los medios y que se ha construido una imagen de él como que es un vago, que juega a los videojuegos, etcétera. ¿Vos qué imagen tenés de Máximo Kirchner y por qué esa alegría? Bueno, quizás sea porque tengo por Máximo el mismo respeto y admiración que tengo por todos mis compañeros, ojo, no solo por Máximo. Yo no dejo de sorprenderme. Yo milito en una organización que se llama La Cámpora, hace 9 años, y a mí cuando llegué me hicieron despojar de un montón de cuestiones que venían conmigo, que tiene que ver con ser dirigente deportivo y tener otro tipo de, por ahí, una formación. A mí me dijeron, te tenés que despojar porque los militantes tenemos que aprender de todo un poco y tenemos que ir al barrio y tenemos. Y así lo hice. Y hoy, después de 9 años ya transcurridos de militancia, me he dado cuenta de dos cosas. Primero, que yo tenía algunos prejuicios cuando me conducían personas más jóvenes que yo. Prejuicio descartado. Y segundo, que he visto yo la evolución de todos esos cuadros políticos que se han convertido como Máximo, algunos con menos y otros con más responsabilidades políticas, pero Máximo está demostrando ser para la política nacional una combinación, te diría que casi perfecta en cuanto a la visión estratégica de lo que fue Néstor y de lo que sigue siendo Cristina. Clarísimo, Mariano. Muchísimas gracias por este tiempo y por haberte acercado acá al estudio de Radio Nacional Bahía Blanca. Los mejores deseos en esta campaña y en lo que queda de campaña y en el domingo. Bueno, muchas gracias, Un Juani. fuerte abrazo.